Reciban todos un cordial saludo. Este es un trabajo realizado para la doctora Álida Basso, para el módulo TIC sobre la temática currículos y medios didácticos apoyados con ACTIV, presentados por Luz Karine Prada, Gerson Contreras, Doris García, Dolly Clavijo, Carlos Jaimes, Luz Mary Quintero y quien les habla, Alba Ibáñez. Lo primero que debemos aclarar son los conceptos de currículo y didáctica para poder hablar sobre los medios o recursos didácticos y por último hablaremos sobre el apoyo de las TIC. Currículo. Todo nace del afán del ser humano por comprender la realidad para mejorar naturaleza, hombre y sociedad. Antes de la teoría ya existía la práctica, el fenómeno viviente. A su lado nació la teoría como una reflexión humana interventora que modifica y es modificada por la práctica. La educación es un acontecimiento social que ocurre naturalmente cada vez que hay un encuentro humano, mientras que las ciencias educacionales son reflexiones que los educadores hacemos con el propósito de comprender y mejorar el fenómeno de la educación. En el gráfico tomado de Biches del 2004, se puede ver la relación entre la teoría y la práctica. Se puede visualizar un intercambio y una interdependencia constante que enriquece a ambas. La teoría guía y se confronta con la práctica, mientras que ésta devuelve la experiencia para transformarla en reflexión. Eso es lo que debemos hacer como educadores, teniendo en cuenta la teoría, realizar nuestra práctica como docentes, la cual luego retroalimentamos la práctica. Las ciencias educacionales que así nacen pueden reducir a 4 disciplinas de estudios como son la pedagogía, el currículo, la didáctica, la psicología del aprendizaje. Estas 4 concentran todo lo necesario para estudiar sistemáticamente el fenómeno educativo. Se ordenan atendiendo a su extensión, alcance y a las relaciones que sostienen. Las relaciones entre las 4 disciplinas que estudian el fenómeno de la educación atiende al principio inclusivo de complejidad ascendente, como círculos concéntricos, como se pueden ver en la imagen, o como la muñeca de distintos tamaños que se guardan unas dentro de otras. Así la pedagogía contiene todas las demás disciplinas. El currículo contiene la didáctica y esta enraiza en una teoría del aprendizaje. Esta es la razón inclusiva. Explica por qué al estudiar currículo enfrentamos la cuestión pedagógica de la finalidad e incluimos la práctica didáctica. No se puede estudiar currículo sin acudir a la pedagogía y sin incluir la comprensión de una práctica instruccional. Con la imagen, también tomada de Birches del 2004, el autor señala que el currículo es el medio a través del cual la pedagogía se expresa y la didáctica es el medio a través del cual el currículo se expresa. Es decir, el currículo es una mediación entre la pedagogía y la didáctica. El currículum es el que determina qué contenidos abordan, definiendo el tiempo escolar por niveles, imponiendo los requerimientos para los sucesivos grados, proporcionando los elementos de los que entenderemos por progresión escolar y en qué consiste el progreso de los sujetos en la escolaridad. El currículum es también un regulador de las personas, constituyó una invención decisiva para la estructuración de lo que es hoy la escolaridad y cómo la entendemos. Currículo es un término polisemántico, es decir, tiene varios significados que se usa indistintamente para referirse a planes de estudio, programas e incluso la implementación didáctica. Algunos autores presentan la teoría curricular como un campo disciplinario autónomo y otros como un área de la didáctica. El autor, Sacristán, 2010, agrupa las definiciones de currículo en 5 rubros. Los rubros son los siguientes:
El currículo como los contenidos de la enseñanza. En este sentido se trata de una lista de materias, asignaturas o temas que delimitan el contenido de la enseñanza y el aprendizaje en las instituciones escolares. De hecho, quienes identifican el currículo como contenidos destacan la transmisión de conocimientos como función principal de las escuelas. El segundo es el currículo como plan o guía de la actividad escolar. Un plan de aprendizaje enfatiza la necesidad de un modelo ideal para la actividad escolar. Su función es la de homogeneizar el proceso de enseñanza-aprendizaje. El tercer rubro, el currículo entendido como experiencia. Esta interpretación del currículo pone su énfasis no en lo que se debe hacer, sino en lo que en realidad se hace, es decir, la suma de las experiencias que los alumnos realizan dirigidos por la escuela. En cuarto lugar, el currículo como sistema. Se desarrolla por la influencia de la teoría de los sistemas en educación. El sistema se caracteriza por elementos constituyentes, relaciones entre los elementos constituyentes. Destaca la existencia de metas, las cuales apuntan los elementos y sus relaciones. Interpretan también el enfoque de sistemas como un proceso sistemático y lineal. Y finalmente, el currículo como disciplina. En esta clasificación, el currículo no solo es un proceso activo y dinámico, sino también es una reflexión sobre este mismo proceso. La finalidad del currículo es producir los aprendizajes esperados y precisamente una de las condiciones del saber hacer pedagógico pues ha sido la de propiciar una elaboración de la cultura, a enseñar para que fuese asimilable por unos receptores determinados. Desde que Comenio pensó la didáctica como el arte de enseñar a todas las cosas. La ciencia, el saber, exigen de alguna elaboración didáctica para su transmisión eficaz. Y pues es por esto que a continuación mi compañero les explicará la didáctica. Didáctica viene del griego didaktike, que quiere decir arte de enseñar. La palabra didáctica fue empleada por primera vez con el sentido de enseñar en 1629 por Radke en su libro Aforisma Didactic Principio, o sea, principales aforismos didácticos. El término, sin embargo, fue consagrado por Juan Amós Comenio en su obra didáctica magna publicada en 1657. Más tarde la didáctica pasó a ser conceptuada como ciencia y arte de enseñar, prestándose por consiguiente a investigaciones referentes a cómo enseñar mejor. La didáctica es el estudio del conjunto de recursos técnicos que tienen por finalidad dirigir el aprendizaje del alumno con el objeto de llevarlo a alcanzar un estado de madurez que le permita encarar la realidad de manera consciente, eficiente y responsable para actuar en ella como ciudadano participante y responsable. ¿Qué es didáctica? Es el arte de enseñar. ¿Qué es enseñar? Es instruir, adoctrinar. ¿Qué es instruir? Es comunicar sistemáticamente conocimientos o doctrinas. ¿Qué es la didáctica? Una ciencia. ¿Dónde está situada? En la educación. ¿De qué se trata? Estudia e interviene en el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Para qué sirve? Con el fin de obtener la información intelectual. Es preciso destacar, sin embargo, que la didáctica se interesa en forma preponderante por cómo enseñar o cómo orientar el aprendizaje, aun cuando los demás elementos son factores importantes para que la enseñanza o el aprendizaje se realicen con mayor
eficacia. Buenas noches, les habla Doris García Martínez y les voy a hablar de los elementos didácticos. La didáctica tiene que considerar 6 elementos fundamentales, de los cuales les vamos a dialogar. Primero, el alumno. El alumno es quien aprende, aquel por quién y para quién existe la escuela. Está claro que es la escuela la que debe adaptarse a este estudiante y no el estudiante a la escuela. Esto debe interpretarse de esta manera, de un modo general. En la realidad debe existir una adaptación recíproca que se oriente hacia la integración. Esto significa hacia la identificación entre el alumno y la escuela. Para ello es imprescindible que la escuela esté en condiciones de recibir al alumno tal y como este joven es, según su edad evolutiva y sus características personales. Esto debe ser así en los efectos de conducirlo, sin choques excesivos ni frustraciones profundas e innecesarias, a modificar su comportamiento en términos de aceptación social y desarrollo de la personalidad. Segundo, los objetivos. Los objetivos son considerados como toda acción didáctica y supone objetivos. La escuela no tendría razón de ser si no tuviese en cuenta la conducción del alumno hacia determinadas metas, hacia determinados objetivos, tales como la modificación del comportamiento, la adquisición de conocimientos, el desenvolvimiento de la personalidad, la orientación profesional, entre otros. En consecuencia, esta escuela existe para llevar al alumno hacia el logro de determinados objetivos que son los que la educación en general y los del grado y tipo de escuela en particular deben alcanzar. El profesor. El profesor es visto como un orientador, debe ser fuente de estímulos que lleve al alumno a reaccionar para que se cumpla el proceso de aprendizaje. El profesor debe tratar de entender a sus alumnos. Lo contrario es mucho más difícil, hasta imposible. El profesor debe distribuir sus estímulos entre los alumnos en forma adecuada, de modo que los lleve a trabajar de acuerdo a sus peculiaridades y posibilidades y sus gustos. No debe olvidarse que a medida que la vida social se torna más compleja, el profesor se hace más indispensable dentro de este proceso con sus estudiantes, en su calidad de orientación y guía como la formación de la personalidad de cada uno de estos. La materia. La materia es todo el contenido de la enseñanza. A través de ella serán alcanzados los objetivos de la escuela, que llevan unas técnicas de enseñanza. Las técnicas de enseñanza conllevan a unos métodos como las técnicas, las cuales son fundamentales en la enseñanza y deben estar lo más próximo que sea posible a la manera de aprender de los alumnos. Los métodos y la técnica deben propiciar las actividades de los educandos, pues ya se ha mostrado a través de la psicología del aprendizaje la superioridad de los procedimientos activos sobre los pasivos. Las técnicas deben ser orientadas en el sentido de llevar al educando a participar en los trabajos de clase, sustrayéndolo de la clásica posición en la que él simplemente va a oír, escribir y repetir. El profesor debe lograr que el educando viva lo que está siendo objeto de enseñanza. Tenemos como otro elemento el medio geográfico. Es indispensable para que la acción didáctica se lleve a cabo en forma ajustada y eficiente. Es necesario tomar consideración del medio donde funciona la escuela, es decir, de este entorno, pues solamente así se podrá orientar hacia las verdaderas exigencias económicas, culturales y sociales. Acción didáctica. Se puede decir que la acción didáctica consta de 3 momentos, que son la planeación, la ejecución y la evaluación. El planeamiento está enfocado hacia los planes de trabajo adaptados a los objetivos que se van a alcanzar, a las posibilidades, a las aspiraciones y necesidades de cada educando y a las necesidades sociales de ese entorno. En cambio, la ejecución está orientada hacia la práctica efectiva de esa enseñanza a través de las clases, de las actividades extraclase y demás actividades de los alumnos dentro y fuera de la escuela. Junto con esta ocurre la evaluación, la cual va dirigida hacia la certificación de los resultados obtenidos con la ejecución, para conocer si esos objetivos fueron alcanzados y el planteamiento de acuerdo fue alcanzado de acuerdo a la realidad de estos estudiantes. A través de esta verificación se lleva a la conclusión si es preciso o no llevar a cabo rectificaciones de ese aprendizaje, corregir, modificar el planteamiento o modificar si es posible la ejecución y si además es conveniente ampliar mucho más el aprendizaje. Esta didáctica requiere del uso de medios y de recursos.
Medios y recursos didácticos. Es necesario que aclaremos primero el concepto de medios y recursos. Se pueden dar distintas definiciones de lo que es un medio o un material de enseñanza. Igualmente también se le puede llamar recurso, recurso didáctico, medio de enseñanza, entre otros. Podemos definir medios y recursos didácticos como cualquier recurso que el profesor prevea emplear en el diseño o desarrollo del currículum para aproximar o facilitar los contenidos, mediar en las experiencias de aprendizaje o provocar encuentros o situaciones para facilitar o enriquecer la evaluación. Por tanto, los materiales son medios o instrumentos indispensables para la práctica educativa y su evaluación. Normalmente los más usados son los medios impresos, como son los libros de texto, diccionarios o cuadernos de trabajo. Sin embargo, también existen otros muchos recursos que son utilizados a diario por el profesor y que pueden aportar mayor variedad y riqueza para desarrollar su trabajo de modo atractivo y motivador. Medios y recursos didácticos. Aclaremos un poco más el concepto. El medio es un recurso a disposición del profesor para organizar las situaciones de enseñanza. En estas situaciones pueden funcionar diversos medios con decisiones docentes adaptadas al contexto en que se da la situación de aprendizaje. El medio es uno de los recursos de apoyo para organizar las situaciones de enseñanza. Por tanto, los medios son aportes que almacenan y difunden contenidos, influyen, condicionan y predeterminan el lenguaje de los mensajes y, consecuentemente, la misma información contenida. En este sentido, la utilización de los nuevos medios tecnológicos tiene una influencia tal que en ocasiones modifica hasta el mismo lenguaje o su percepción afectiva y motivadora para el educando. El empleo de recursos de enseñanza tiene un doble cometido. Por un lado, mejorar el aprendizaje y por otro, crear condiciones para que profesores y alumnos interactúen dentro de un clima donde domina el ambiente con el fin de extraer del mismo los mejores resultados para su formación. Sin embargo, partiendo del conocimiento que tenemos sobre cómo funcionan los medios en contextos educativos y sus posibilidades didácticas, no podemos afirmar que la utilización técnica de un medio por sí sola puede repercutir en forma más favorable en el aprendizaje. Es necesario considerar otras variables como son el profesor, las estructuras cognitivas de los alumnos, los sistemas simbólicos del propio medio, el tipo de currículo en que es insertado y el tipo de contenidos para los que piensa ser utilizado. Clasificación de los medios. Partiendo del supuesto de que cualquier recurso se convierte en un medio o recurso didáctico, si se inserta en algún momento del proceso curricular, se puede configurar la siguiente clasificación basada en la capacidad que los distintos medios poseen para poner al alumno directa o indirectamente ante experiencias de aprendizaje. En la revista digital para profesionales de la enseñanza, en su artículo publicado el 4 de septiembre de 2009 por la Federación de Enseñanza de Andalucía, se clasifican los medios en los siguientes grupos. Recursos experienciales directos. Son objetos que se incluyen en cualquier momento del acto didáctico, dentro o fuera del aula, y que sirve de experiencia directa al alumno. Esto puede ser desde una planta, una balanza, una excursión o un monumento histórico o salida a un entorno ecológico, siempre que el profesor considere que son útiles para enriquecer las actividades, mejorar la motivación, la significación de contenidos, la retención de lo aprendido, la evaluación, entre otros. Recursos estructurales o propios del ámbito escolar. Son los que forman parte de las instalaciones propias del centro,
cuya finalidad prioritaria es colaborar en los procesos de enseñanza. Estos pueden ser laboratorios, bibliotecas, hemeroteca, gimnasio o cualquier elemento del mismo, laboratorio de idiomas, museo de ciencias naturales, entre otros. Recursos simbólicos. Son aquellos recursos que sin presentar el objeto real pueden aproximar la realidad al estudiante a través de símbolos o imágenes. Estos pueden ser en material fijo, no proyectable, como maquetas, modelos, globos terráqueos, o de material impreso como textos, libros, fichas, cuadernos, mapas, o material presentado a través de medios tecnológicos como son los recursos sonoros, radiodiscos, retroproyectores, diapositivas, audiovisuales, o pueden ser recursos interactivos como son la informática y la robótica. La inclusión de las nuevas tecnologías en los currículos deben hacerse porque es necesario preparar a las nuevas generaciones para convivir con estos medios y ser agentes activos y críticos para interpretarlos y manejarlos con provecho. TICs en la educación. Ahora vamos a hablar sobre el uso de las TIC en la educación. Pero primero, ¿qué son las TIC? Las TIC son la tecnología de la información y la comunicación. Son incuestionables y están ahí. Forman parte de la cultura tecnológica que nos rodea y con la que debemos convivir. Amplían nuestras capacidades físicas y mentales y las posibilidades de desarrollo social. TICs no es solo la informática y sus tecnologías asociadas como la telemática y la multimedia. También son los medios de comunicación social e interpersonal tradicionales como el teléfono, la radio, entre otros. La incorporación de las TIC a la educación se ha convertido en un proceso cuya implicancia va mucho más allá de las herramientas tecnológicas que conforman el ambiente educativo. Se habla de una construcción didáctica y la manera como se pueda construir y consolidar un aprendizaje significativo con base en la tecnología. El impacto de las TIC dentro de la sociedad del conocimiento ha traído grandes cambios respecto a la forma y contenido. El efecto ha sido masivo y multiplicador, generando grandes necesidades de cambio en la educación y a su vez en el oficio del docente. Las nuevas generaciones viven intensamente la omnipresencia de las tecnologías digitales, al punto de que esto podría estar incluso modificando sus destrezas cognitivas. En efecto, se trata de jóvenes que no han conocido el mundo sin Internet y para los cuales las tecnologías digitales son mediadoras de gran parte de sus experiencias. Están desarrollando algunas destrezas distintivas, por ejemplo, adquieren gran cantidad de información fuera de la escuela, toman decisiones rápidamente y están acostumbrados a obtener respuestas casi instantáneas frente a sus acciones. Tienen una sorprendente capacidad de procesamiento paralelo. Son altamente multimediales y al parecer aprenden de manera diferente. Los sistemas escolares se ven enfrentados a la necesidad de una transformación mayor e ineludible, de evolucionar desde una educación que servía a una sociedad industrial a otra que prepare para desenvolverse en la sociedad del conocimiento. Las escuelas se enfrentan a la necesidad de innovar en los métodos pedagógicos si desean convocar y ser inspiradores. Los estudiantes de ahora deben ser preparados para desempeñarse en trabajos que hoy no existen y deben aprender a renovar continuamente una parte importante de sus conocimientos y habilidades. Deben adquirir nuevas competencias coherentes con este nuevo orden, habilidades de manejo de información, comunicación, resolución de problemas, pensamiento crítico, creatividad, innovación, autonomía, colaboración, trabajo en equipo, entre otras. La introducción de las TIC en las aulas
pone en evidencia la necesidad de una nueva definición de roles, especialmente para los estudiantes y docentes. Los estudiantes, gracias a las nuevas herramientas, pueden adquirir mayor autonomía y responsabilidad en el proceso de aprendizaje, obligando al docente a salir de la zona de confort, de su estilo clásico, que lo convertía en única fuente de conocimiento. Esto genera incertidumbres, tensión y temores, porque el docente ya no va a tener pleno control, pero se debe admitir que el docente puede aprender a aprender y a enseñar de una forma diferente. Esta nueva realidad obliga a una readecuación creativa de la institución escolar. Es clave entender que las TIC no son solo herramientas simples, sino que constituyen sobre todo nuevas conversaciones, estéticas, narrativas, vínculos relacionales, modalidades de construir identidades y perspectivas sobre el mundo. Pero es necesario que tengamos en cuenta que el hecho de usar las TIC no nos garantiza que vamos a tener un buen proceso de enseñanza de aprendizaje. Este exige más que una herramienta. Las TICs ofrecen una batería de oportunidades innovadoras para el seguimiento de los aprendizajes de cada estudiante y del desempeño de los docentes, las escuelas y los sistemas educativos. Como nunca antes en la historia, hoy es posible contar con fuentes de conocimiento que apoyen la toma de decisiones pedagógicas y de política pública en educación a partir de la evidencia. Al mejorar los mecanismos de evaluación, permitiendo que estos sean más eficientes, nos va a permitir tomar decisiones oportunas, mejorando con mayor rapidez el sistema educativo. TICs y nuevas prácticas educativas. Los sistemas educativos están llamados a vivir cambios paradigmáticos en su actual configuración, y este proceso será facilitado y acelerado por el apoyo que presten las TICs para su desarrollo. Sin lugar a dudas se requiere de una nueva forma de escuela, que sea más flexible, que sea personalizada y ubicua. Sin lugar a dudas se requiere de la construcción de un nuevo paradigma educativo. Según la UNESCO, en su documento Enfoques Estratégicos sobre las TICs en Educación en América Latina y el Caribe del 2013, el proceso de construcción de este nuevo paradigma educativo requiere considerar 3 condiciones para su éxito. Dentro de las condiciones de éxito de ese nuevo paradigma tenemos, primero, centralidad de los estudiantes. El nuevo paradigma debe poner en el centro la persona de cada estudiante, con sus características, intereses, condiciones, expectativas y potencial, convirtiéndose en un espacio de transformación para el desarrollo e integración para cada uno de ellos. Se debe abandonar el trato de manada o de cohorte que se ofrece en las escuelas mayoritariamente, sin abandonar los avances en la masificación de la educación. Se puede personalizar la oferta educativa. Debemos tener en cuenta que cada estudiante es diferente, con sueños y metas diferentes en el aula de clase. Segundo, alineamiento con los requerimientos de la sociedad del conocimiento. El nuevo paradigma educativo debe estar íntimamente conectado con las necesidades de su entorno. Esto permitiría habilitar a sus estudiantes para contribuir creativamente en la creación, comunicación y construcción del conocimiento, de manera que pueda apoyar el desarrollo de sociedades inclusivas, participativas y equitativas. Tercero, integralidad e implementación sistemática. El nuevo paradigma educativo debe desarrollarse con una clara consistencia interna, de manera que cada uno de sus procesos, miembros y resultados respondan a este nuevo paradigma. No se trata de cambios parciales o localizados, sino de un cambio integral. Una nueva escuela no es una excepción virtuosa al interior de un sistema educativo tradicional, sino un nuevo estándar educativo sobre el que se desarrolla la oferta educativa para todos. Lógicamente, también se requiere de un compromiso político y económico para suministrar los recursos necesarios y brindar las capacitaciones necesarias a los docentes para que el nuevo paradigma funcione.
Principales funcionalidades de las TICs. Los principales usos de las TICs en la educación se dan para los siguientes ítems, según Márquez 2012. Alfabetización digital de los estudiantes. No solo para los estudiantes, también para los profesores y padres de familia. Uso personal, ya sea de los profesores o los alumnos, que acceden a la información para comunicarse, para la gestión, para el procesamiento de datos o como medio de expresión. Gestión del centro, es decir, de la institución educativa, secretaría, biblioteca, gestión de tutoría de alumnos, entre otros. Uso didáctico para facilitar los procesos de enseñanza y aprendizaje, sirviendo como medio lúdico, motivador y para el desarrollo. Comunicación, tanto con las familias como con el entorno. Relación entre profesores de diversos centros. Esto por medio de las redes y comunidades virtuales que le permiten compartir recursos y experiencias, como una herramienta de diagnóstico y rehabilitación y como un generador de nuevos escenarios formativos.